El martes, ¿no? Solo quería ver qué opinaban. Ay, profe, ¿usted no ve que nos acaban de espantar con la alarma? ¿Y usted con el examen? No, 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 no se preocupen, ya habíamos quedado, era solo bromita. Ay, ¿a poco sí se la creyeron? Ah, ya saben que no, ya saben que cumplo lo que digo. Y sí dije que no iba a haber examen. Bueno, sí quedamos, ¿no? ¿Sí se la creyeron, en serio? Bueno, Pues la Pensábamos última que se vez le había dijo que era olvidado. broma, pero mandó un link y pues no era tan broma. bueno, eso sí, una vez les dije, va a haber examen. Y nadie me creyó y sí me creyeron. Entonces les dije, va a haber examen. Y como que sí me creyeron y no había examen. Bueno, la verdad es que aceptémoslo. El otro no fue examen, fue un ejercicio. O sea, les contó como tarea. Realmente no fue un examen. Solo que cuando uno le pone el nombre de examen, me estresa más. ¿No? Así como que. Ay, dije que les pondría 10, no es cierto. Una vez que hicimos una votación, creo que sí, ¿no? Dije, a ver, ¿quién vota porque les ponga 10? Y como ya habían votado el 90%, pues ya no fue la mayoría. Eso sí me acuerdo que hice. Actividad de aprendizaje. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con unos casos clínicos? De hecho, además, no les dejé tarea. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije, órale, hacemos la tarea juntas y ya después les dejo otra tarea? Y no les dejé tarea. Pero al rato sí les voy a dejar una tarea padre. Bueno, pues casos clínicos. Es que ahorita ya las tareas tienen que ser casos clínicos. Ay, no le he subido, disculpen. Sí, al rato la subo. La verdad es que luego me pasa como ustedes, después de las 3 horas de clase, como que me dan ganas de hacer otras cosas y, y ya, luego se me pasa. Ok, pero sí voy a subir la clase. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El examen va a venir hasta transfusión sanguínea? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Era eso. Gracias. Igual el departamental, ¿no? Es hasta transfusión. También. Ujú. Gracias. ¿Cuál, el mío va? ¿O los dos? ¿El mío? ¿Qué plataforma les gusta para hacer exámenes? ¿Están escribiendo algo? ¿Cómo qué plataforma se les hace más como en Google? ¿Como en Kahoot? ¿No? O en ¿cómo se llama? O en Socrates. Ya vamos a empezar. ¿Alguien me puede recordar cuándo era la fecha del DEPA? Es que como que me desconecté una semana porque me enfermé y no me acuerdo. Es Ok. el 1 de abril. Bueno, por lo que vi en el plan de estudios del profe. Ajá, Gracias. 1 de abril. Lo vamos a hacer ya todos, al mismo tiempo, de hecho. Ok, bueno, lo vamos a hacer en Google Forms, el mío, mi examen, ¿va? Porque eh, pues yo creo que de todo un poco. El problema con hacerlas abiertas es como la forma de calificarlas, ¿no? Cuesta más trabajo. Pero sí, a lo mejor sí hay algunas abiertas, una que otra, o a lo mejor otras, quizá la mayoría de opción múltiple, algunas de relacionar conceptos, algunas, no sé, a lo mejor, pues es que cambio los exámenes, pongo imágenes y reconocimiento de células, a lo mejor pongo, bueno, además va a haber un caso clínico, ¿eh? Eso sí, va a haber un caso clínico y el caso clínico va a tener un valor de, ¿eso no lo definimos? ¿No va? ¿Qué valor les gustaría No. el caso clínico? Pero el caso clínico dentro del examen, como pregunta. Sí, no, un porcentaje. O sea, el teórico sería por tu tipo 50% y el caso clínico el otro 50%. Ah, ok. Esa parte del examen, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué parte piensan del examen? Que podría ser bueno porcentaje.
20% creo que puede estar bien. Bueno, no, mejor menos, porque luego les va súper mal en los... Por ser el primero, creo que debe ser 10%. Porque la verdad es que sí, luego como que les falla ahí, ¿no? Un 10%. Porque sí, luego les pongo 20 y termino bajándolo, porque todos reprueban el caso clínico y les afecta en su calificación. Entonces, voy a dejar un 10%. Y ya los siguientes, que están más padres y que ya vienen con bioquímica y eso, pues ya le ponemos un 20 o un 30. Bueno, vamos a empezar con esta parte teórica, que luego no me gustan tanto las partes teóricas, y ya después vemos unos casos que quería ver pendientes. Ya están viendo mi transfusión, mi diapositiva y todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver el tema de transfusión. Déjame ver cuánto estoy aquí. Ay, voy a grabar. Grabar. Ahora, detener el silenciar. Anclaje. Listo. Bueno, la transfusión sanguínea se usó desde hace mucho tiempo. Fíjense que el concepto era que si tú transfundías a una persona con la sangre de un animal, la persona adquiría las características del animal, ¿no? Totalmente esencialista y naturalista esto. De tal manera que vamos a suponer que si tú transfundías a un ser humano con sangre de león, pues a lo mejor adquirirías bravura, ¿no? No sé, o fuerza, ¿no? Y si tú transfundías a un humano con sangre de un becerro, pues a lo mejor eras dócil y eras amable, ¿no? De hecho, así le pasó a Baptiste Denay, porque había una persona que tenía problemas, en realidad tenía problemas mentales, tipo esquizofrenia y así, y era como agresivo. Entonces Denay hizo las primeras transfusiones y justo a partir de un ternero. Nada más que esta es una como de las historias en la medicina más como atípicas y que involucra envidias profesionales, involucra traición y esta de hecho la pueden ver en History Channel, en YouTube, porque resultó que, digamos, Denay transfunde a este señor y al parecer el señor responde favorablemente y mejoró su actitud. Esto vamos a suponer unas semanas. Pero el problema es que Denay era, por este logro que había hecho, era muy, digamos, criticado y envidiado por la comunidad científica médica, que en ese momento tenían muchos como conflictos de quién iba a ser, por ejemplo, el médico del rey. Y entonces resultó que la esposa del señor le dice a Denay que lo vuelva a transfundir porque como que ya estaba volviendo con las mismas características agresivas y eso, y lo vuelve a transfundir. El problema fue que en esta segunda transfusión, no, era sangre de becerro, en realidad, era sangre de becerro, de ternero, no de ovino. Y en la segunda transfusión resulta que el paciente se desmayó y empezó a orinar negro, ¿no? Entonces dijo Denay, pues esto está peligroso, ¿no? Mejor no lo vuelvo a hacer. Y entonces la señora, la esposa de Denay, la esposa del señor esquizofrénico, le dice a Denay, oye, pues vuélvelo a transfundir porque pues sigue mal, ¿no? Y él se negó totalmente, se negó rotundamente, y después lo citó la esposa a Denay a su casa, y llega Denay y tenía ya todo preparado para que lo transfundiera, según la señora, y en ese momento se muere. Y entonces acusan a Denay de que él había matado al señor y Denay va a juicio. Y en el juicio, pues él se defiende y resultó que la esposa estaba envenenando al esposo con cianuro. ¿Y por qué envenenó la esposa al esposo? Porque el gremio médico que no quería a Denay por los logros que había tenido, le pagó a la esposa para que envenenara al esposo y le echaron la culpa de la muerte del esposo a Denay y entonces Denay fuera encarcelado. Y entonces esto lo confiesa la esposa en la corte, ¿no? Al final dice, no, ya, esos sujetos me pagaron ya, ¿no? O sea, ya, ¿qué le hago? Bueno, esa es la historia, ya después ustedes la pueden revisar. Pero el chiste es que esos fueron los inicios de la transfusión. Pues sí, como por dinero, ¿no? Pues sí, la codicia.
Bueno, pero así somos hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿por qué la guerra? Es incomprensible. Incomprensible cuáles son las motivaciones de la guerra. Y mucho sí es poder, dinero. Sí, de nadie se salvó. Ok, entonces, bueno, ¿qué es la transfusión? La transfusión es una terapia. Generalmente en la transfusión se va a utilizar sangre completa, es lo más común que se hace en medicina veterinaria, pero también se pueden utilizar derivados de la sangre, o sea, se puede utilizar el plasma, los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, y generalmente esta terapia se va a utilizar como para, digamos, no es una terapia que vaya dirigida a curar la causa o la etiología de una patología, sino más bien a preservar la vida del paciente para después poder obtener un diagnóstico y instaurar la terapia adecuada con base en el diagnóstico, ¿no? Es la diferencia de otros tipos de terapia. Entonces, ustedes de lo que saben, ¿en qué momento creen que esté indicada una transfusión? Todos, yo creo que la mayoría aquí ha sido donador de sangre, ¿no? Bueno, no sé si la mayoría, pero hemos sido donadores, ¿no? Dice cuando se tiene anemia o pérdidas grandes de sangre. Ok, de acuerdo, en hemorragias. Fíjense que antes, yo no sé si, bueno, pues ahorita obvio, ¿no? Pero antes no sé si se acuerdan que iban como campañas de donación de sangre a la facultad. Y entonces a mí me tocó ahí en unas de esas donar sangre. Ponían como unas cartitas y ya, pues tú ibas y te hacían ahí algunas pruebas y donabas. Ok, entonces todos los que ustedes mencionaron son opciones. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la transfusión? Todo esto, desde luego, además de estudios de laboratorio que se tienen que hacer para tomar la decisión, tiene que estar relacionado con la evaluación clínica, porque fíjense que, por ejemplo, depende mucho de la anemia, ¿no? Ustedes decían anemia, pero puedes tener una anemia relativamente marcada, pero que ha sido crónica. Entonces, el organismo genera mecanismos compensatorios fisiológicos. Entonces, se acostumbra, vamos a decirlo así, se acostumbra a esa anemia. ¿De qué manera se acostumbra o se acondiciona? Pues disminuye su actividad, por ejemplo, ¿no? Su actividad física. Pero si esta anemia es aguda, a lo mejor no es tan severa, pero es aguda y se ha perdido un volumen importante de sangre, pues entonces sí tendrías que transfundir. Por eso la evaluación clínica, en ese sentido, la evaluación clínica es importante. Entonces, en general, dice Luis, es privado, pero no sé si no quieres que lo lea entonces, Luis. Porque no hay ningún problema, doctor, igual se le puede leer. Yo no puedo donar sangre, Doc, porque el bebé se me subió la bilirrubina y me realizaron una transfusión sanguínea. Total, me cambiaron toda la sangre. Órale. Sí, de hecho es uno de los requisitos, Luis, es uno de los requisitos también en veterinaria. O sea, si ya fuiste transfundido, ¿por qué razón? ¿Por qué creen que si ya fuiste transfundido no puedas ser donador? Porque tienes más anticuerpos, ¿no? Y es menos menos probable que seas compatible con otro tipo de sangre. Ajá, es probable que tengas anticuerpos ya en contra de otros tipos sanguíneos, ¿no? Entonces, por esa razón, pues tú ya no puedes ser donador. Digamos que tu sangre o tu plasma ya está sensibilizado, ¿no? Podría estar sensibilizado para otros tipos sanguíneos. Entonces, sí, no se recomienda, como dice Luis. Si ya te transfundieron, pues no se recomienda. Y bueno, todos los requisitos, ahorita vamos a ver algunos, ¿no? Entonces, se ha establecido un valor como con un hematocrito menos de 0.15 pudieras ya transfundir, ya podría ser recomendable transfundir. Pero otra vez insisto en que hay que pensar o saber si ese valor de hematocrito está complicando la condición del animal. Si le está complicando, pues entonces sí transfundes. Pero si no necesariamente hay signos clínicos relacionados con la anemia, pues quizá pudieras esperarte. Entonces, hemorragias es lo más frecuente en hemorragias, en procesos hemolíticos, donde puede bajar también mucho el hematocrito,
o también cuando los eritrocitos no se están produciendo. Otras indicaciones, ustedes decían cirugía. Sí, esto inclusive puede ser preventivo, ¿no? Te pueden transfundir previo a la cirugía si ya tienes anemia o si ya tienes trombocitopenia, ¿no? O si ya sabes que hay un riesgo de hemorragia en el procedimiento quirúrgico, por ejemplo, con una coagulopatía, por ejemplo, habíamos visto a alguien con hemofilia, ¿no? O con síndrome de von Willebrand en trombocitopenia o deficiencia de los factores de la coagulación, en donde aquí lo que transfundes, pues es el plasma, que es donde están donde están las proteínas y los factores de la coagulación, ¿no? Entonces, realmente el tema de transfusión es un tema muy clínico, como tal, es la parte que nos corresponde a los patólogos clínicos, más que la transfusión como tal, es esto de acá abajo, que es la tipificación y las pruebas de compatibilidad sanguínea. Eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Ustedes hicieron estas pruebas en inmunología? No sé si iban presenciales o ya no les tocó. ¿Pero tuvieron esa práctica? Creo No, que ya no nos tocó. ya no les tocó. Bueno. A Jennifer sí le tocó. Ok, entonces, fíjense, este es de un artículo en donde pues refieren como las indicaciones en gatos. Me parece que este es en gatos, que es similar, ¿no? Y esta es como la experiencia del autor. En anemias crónicas no regenerativas, pero cuando el hematocrito está menos del 10%, estas son unidades tradicionales, o sea, menos del 0.10. Guiño, apréndanse las unidades de todos los analitos. Menos del 10%, o fíjense, cuando hay pérdida de sangre, pues entonces aquí aumenta el valor del hematocrito, ¿no? Menos del 15%. ¿Por qué? Porque se está perdiendo también plasma y porque esto suele ser muy crónico y muy progresivo. La pérdida de sangre suele ser más, digamos, no tanto más aguda, pero sí suceder en menos tiempo. Pérdida aguda de sangre, fíjense cómo incrementa el hematocrito, ¿no? Con menos de 18%. Un procedimiento quirúrgico electivo, por ejemplo, pues no sé, una esterilización o castración, 18 al 20% del hematocrito, ¿no? Donde ya se sabe que se puede perder sangre, ¿no? Debido a coagulopatías, pues un hematocrito de 0.15. Taquicardia a pesar de normovolemia. La taquicardia es un signo clínico secundario a la anemia. Es este mecanismo compensatorio que les comentaba, ¿no? Entonces, entre 10 y el 20%, si tiene taquicardia secundaria a la anemia, puedes transfundir. Entonces, fíjense cómo la decisión de transfusión, que a veces puede ser polémica, y la polémica es que, pues es una decisión clínica. No puedes poner una regla para en este momento vas a transfundir, sino que el clínico tiene que tomar esa decisión tomando en cuenta otra vez la etiología, los signos clínicos, el tipo de hemorragia, el tiempo que ha sucedido, las pruebas de laboratorio, ¿no? Que es básicamente lo que dice esto de aquí. Entonces, indicaciones para los hemoderivados. ¿Qué es lo que se puede transfundir y para qué sirve? Lo más común en veterinaria es sangre completa porque sí hay hasta donde por lo menos había un banco de sangre en la CBM, sí se llama CBM, VM, ¿verdad? Universidad del Valle de México. En la VM había un banco de sangre, no sé si siga vigente y probablemente haya algún otro en el país, pero no es frecuente los bancos de sangre. Por lo tanto, cuando vas a transfundir un animal, pues requieres un donador. Entonces, generalmente el propietario lleva el donador o los hospitales a veces tienen perros sanos como donadores. Y lo que se usa realmente es sangre completa. Eso es lo más común. ¿Cuándo se indica? Pues aquí podría estar indicado casi en la mayoría de las veces. Sin embargo, tienen que considerar que si un animal está normovolémico, sí queda claro cuando digo normovolémico, ¿qué significa, verdad? ¿Es cuando está en su nivel normal de volemia? De volemia, de hidratación, así es. Hipovolémico, pues hipovolemia, deshidratación.
Hipervolemia no es un término que se use comúnmente, pero podría ser sobrehidratación. Pero imagínense un animal normovolémico al que le administra sangre, puedes causar hipervolemia o sobrehidratación, y eso también puede traer complicaciones como, por ejemplo, edema pulmonar, ¿no? Entonces, ahí solo hay que tener cuidado en los normovolémicos. Pero bueno, sangre completa en hemorragia, coagulación intravascular diseminada, que también hay hemorragia, hay trombocitopenia, hay deficiencia de factores de la coagulación, en choque hipovolémico de cualquier origen, en anemia hemolítica inmunomediada. Aquí es donde suelen ser normovolémicos o en trombocitopenias, y esto es lo que puede incrementar. Pero les decía, imagínense que tiene trombocitopenia. ¿Para qué administrar toda la sangre si a lo mejor no requiere eritrocitos, no requiere proteínas, no requiere factores de la coagulación y solo requiere plaquetas? Entonces, de hecho, no sé si les ha pasado cuando han ido a ser donadores de sangre, que luego te dicen, a mí no me ha pasado, pero luego te dicen, no, pues tú puedes donar mejor plaquetas, ¿no? Entonces depende un poco del conteo plaquetario. Cuando el conteo de glóbulos rojos exclusivamente eritrocitos, pues puede ser en anemias, de preferencia con normovolemia, como en anemia hemolítica inmunomediada. Ahí lo único que se están perdiendo son los eritrocitos. Plasma rico en plaquetas, pues trombocitopenias, que tiene plaquetas. Plasma fresco congelado, ¿qué tendrá el plasma? Fibrinógeno, dice Carla. Bueno, podríamos ampliarlo a factores de la coagulación y proteínas, ¿no? Como, por ejemplo, albúmina. Entonces, ¿en cuándo lo vamos a utilizar? El plasma fresco congelado, pues deficiencia de factores de la coagulación, deficiencia de factor de von Willebrand, hemofilias, que son deficiencias hereditarias, adquirir y congénitas o adquiridas, que sería coagulación intravascular diseminada, intoxicación por warfarina, que tiene factores de la coagulación y albúmina, son como los más importantes, ¿no? Y otras proteínas plasmáticas, pero generalmente se utiliza para factores de coagulación y albúmina. Y el crío precipitado, que es también básicamente es plasma, pero plasma, digamos, plasma concentrado, ¿no? Y contiene también los factores de la coagulación. Ahora, ¿qué características debe tener un donador? Quizá este es uno de los problemas importantes, ¿no? En la clínica, que pues no es por eso. Dice Lucía, ahí no me queda claro eso del animal normovolémico. ¿Lo podría explicar de nuevo? Sí, pues un animal normovolémico, normo pues viene de normal, y volémico, pues como de volemia en términos de volumen de plasma o de líquido. Entonces, un animal hipovolémico con poco volumen es un animal deshidratado. Un animal hipervolémico es un animal sobrehidratado. Y un animal normovolémico es el que tiene, digamos, el líquido extracelular e intracelular normal. No está ni deshidratado ni hidratado. En teoría, aquí, pues la mayoría de nosotros, si no tenemos vómito, diarrea o estamos crudos, estamos normovolémicos. ¿Sí queda más claro, Lucía? A ver, entonces dices, ay, no me queda, ok, a mí no me queda claro entonces si tiene anemia hemolítica o trombocitopenia, si se le transfunde sangre completa o no. En general, la sangre completa se puede transfundir siempre, en todos los casos, solo que en algunos casos va a beneficiar más que en otros. Por ejemplo, si es coagulación intravascular diseminada, en donde puedes tener anemia, hemorragia, deficiencia de los factores de coagulación, trombocitopenia, va muy bien la sangre completa, porque además está hipovolémico. Pero quizás si solamente tiene anemia hemolítica inmunomediada, ¿puedes administrar sangre completa? Sí, es lo que generalmente hace. Pero sería de mayor beneficio administrar únicamente eritrocitos, porque lo único que se está perdiendo son eritrocitos. Todos los demás componentes están de manera normal.
¿Cuál es el riesgo de administrar sangre completa en un animal normovolémico? Que a lo mejor puedes producirle hipervolemia. ¿Cómo evitas ese riesgo? Con la velocidad de la transfusión. O sea, o transfundes menos o lo transfundes más lento para no producir esta hipervolemia que también puede afectar. Si tú nada más transfundes eritrocitos, no tienes problema con la normovolemia. No le vas a causar ningún problema porque es un concentrado exclusivamente de eritrocitos y no lleva plasma. Entonces sí, Lucía, sí se puede transfundir. Como les decía, generalmente es lo que se hace. ¿Por qué? Porque los equipos para separar los componentes sanguíneos no son tan económicos y son muy grandes. O sea, tener un banco de sangre se requiere mucha infraestructura. Entonces son como unas licuadoras, como unas lavadoras grandotas que tienen como vasos dentro de la centrífuga y eso es lo que te permite centrifugar bolsas grandes de sangre y separar componentes. Entonces todo eso es lo que limita un poco. Ok, entonces, ¿cuáles son las características del donador? Les decía que esta es una de las complicaciones, ¿no? Buscarlos. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser perros, gatos o caballos en donde se garantice su estado de salud óptimo, ¿no? Entonces, tiene que ser clínicamente sano. Clínicamente nos referimos a un examen clínico, ninguna alteración, pero no solo eso, sino que además realizar mínimo hemograma, bioquímica sanguínea y urianálisis para establecer este estado de salud sano, y ahí no debe tener ninguna alteración, desde luego, porque a veces clínicamente no detectas problemas, pero además debe tener una agenda preventiva, un calendario preventivo completo, todas las vacunas y todas las desparasitaciones, pero además de algunas enfermedades que sabemos pueden ser frecuentes en ciertas regiones o zonas geográficas, pues debes asegurarte que no tiene ciertas patologías. Vamos a suponer leptospira, ehrlichia, algún hemoparásito, ¿no? Principalmente infecciosas. O en gatos, por ejemplo, en gatos la leucemia viral felina muy frecuente. Sida felina menos frecuente, o panleucopenia felina, o PIP, ¿no? Pero quizá la leucemia viral felina es la que es de una muy alta prevalencia, en México en particular, por la forma en cómo conviven los gatos, ¿no? Es muy frecuente que los gatos les den permiso de salir a la calle o al patio, al estacionamiento, o que tengan contacto con otros gatos, ¿no? Que no tengan ningún tratamiento, bueno, si no está enfermo no tendría que tener tratamientos, un hematocrito promedio hacia arriba, que no esté gestante y que sea nulípara, bueno, que no haya tenido ningún parto y que no esté gestante, porque ahí también puede ser que la madre genere anticuerpos en contra de ciertos antígenos eritrocitarios de los cachorros. Incluso puede suceder la isoeritrolisis neonatal. Pues joven, de preferencia animales jóvenes, es más común que no tengan enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, como insuficiencia cardíaca o como enfermedad renal. Buena condición corporal, venas, el perro tiene que ser grande, de talla grande, por lo tanto que las venas estén accesibles, de pelo corto, por ejemplo. Bien, se puede rasurar, pues, ¿no? Eso no es tanta complicación, pero digamos, hay perros que se cuesta un poquito más de trabajo. Piensen en un Dachshund, por ejemplo, ¿no? A diferencia de un galgo. El galgo, de hecho, son los perros ideales, también por el tipo sanguíneo. De un buen temperamento y en fin, ¿no? Entonces, lo mismo para los gatos. O sea, básicamente es lo mismo. En términos como generales, desde luego que pues va a cambiar el hematocrito, va a cambiar el peso, va a cambiar las enfermedades infecciosas, pero en general pues debe cumplir con los requisitos de salud, de demostración de una óptima salud, ¿no? Muy bien. Bueno, estos son a veces tablas de lo mismo que digo, pero bueno, a veces pongo la referencia y pongo las tablas, ¿no? Ahorita, de hecho, estoy tomando un curso, hoy terminé el curso, que se llama Educación Basada en Evidencia. Y está como, me parece como súper padre porque están de acuerdo que los que damos clases
a veces lo hacemos con técnicas más bien intuitivas y dependiendo de nuestra experiencia. Pero ¿qué tanto las técnicas que usamos, si es que usamos, han demostrado que son eficientes? ¿Dónde está la evidencia científica de que son eficientes? Y la verdad muy pocos, a menos que se dediquen como quizá al área educativa, pero muy pocos tenemos esa formación, ¿no? Bueno, entonces, para el gato creo que era del punto 35, Arely. Muy bien, entonces aquí pues nada más algunos ejemplos, ¿no? De lo que las pruebas que se recomiendan para perros y para gatos, que son las que les había comentado, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, el doctor Guillermo Couto, él tenía un banco de sangre y ahí lo que hacían es que utilizaban programas en donde les sugerían como que a los propietarios o tutores les decían, bueno, si quieres que tu perro sea donador, los beneficios que va a recibir el perro o el gato es que el banco de sangre le va a realizar todas esas pruebas. Pruebas en las que a lo mejor el tutor tendría que gastar dinero para hacerlas, ¿no? Claro, la condición es, pues tú vas a llevar al perro o al gato cada que, bueno, que se requiera o se necesite, ¿no? Los beneficios, pues siempre mantenerlo en un buen estado de salud o por lo menos corroborar esa parte, ¿no? Entonces así era como generalmente se manejaba. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctor, yo tengo una duda. Para ser donador de sangre en perros o en gatos, ¿tiene que ver si están esterilizados o no? No, eso no es una limitante, Mauro. Montserrat. Ok, gracias. No es limitante. Ajá, puede estar esterilizado y no hay problema. ¿Alguna otra duda? A ver, creo que escribieron algo en el chat. Oh, no. Ok. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Bueno, como que ahí está en la diapositiva, ¿no? Los grupos sanguíneos son entonces antígenos que se encuentran en la superficie del eritrocito. Estos antígenos, como su nombre le dice, pues se heredan o del papá o de la mamá. Y la importancia de detectarlos, por lo menos en medicina de transfusión, o de saber cuáles son los antígenos que tú tienes, de otro modo, el tipo de sangre que tú eres, pues es justamente en el momento de la transfusión. Por eso nosotros siempre tenemos que tener como, y más quizá los que hacemos actividades así un poco riesgosas, siempre tenemos que tener a la mano qué grupo sanguíneo somos. Porque si nos van a transfundir, pues es importante que la transfusión se haga a partir de otra persona que tiene el mismo grupo sanguíneo y eso confirma o ayuda a saber que la sangre que te van a administrar no te van a generar una reacción adversa o una reacción post-transfuncional. El problema quizá en medicina veterinaria es que no todos los animales se conoce su tipo sanguíneo. Entonces de ahí que sea importante las pruebas de compatibilidad sanguínea, que es lo que nosotros hacemos, o las pruebas cruzadas. Entonces, estos se clasifican con base en antígenos específicos sobre la superficie del eritrocito, ¿no? Y cada especie, incluyendo el humano, pues tiene su propia clasificación. Y entonces empezamos con la clasificación del perro, que es este sistema que se le llama DEA, por sus siglas en inglés, que es antígeno eritrocitario del perro. Fíjense que estos estudios siguen realizándose, ¿eh? O sea, de repente como que van encontrando más y más antígenos. Entonces, en el perro hay estos 8 tipos, ¿no? 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero aquí los antígenos importantes y los que tenemos que identificar son 1, los que son más antigénicos y 2, los que son menos antigénicos. ¿Qué significa ser antigénico y no antigénico? Que si tú utilizas un perro con un grupo sanguíneo antigénico, es más probable que tengas una reacción post-transfuncional. Y si tú utilizas
un grupo sanguíneo menos antigénico, un perro con un grupo sanguíneo menos antigénico, ¿qué significa? Estos son los que podríamos llamar donadores universales. Es decir, que su sangre la puedes utilizar para cualquier perro, sin que haya reacciones adversas. Siempre va a haber, es decir, la vida media de los eritrocitos que transfundes nunca va a ser los 120 días, ¿no? O los 90 días. Siempre va a estar disminuida, porque siempre va a haber cierto grado de hemólisis. Pero si es muy antigénico, la hemólisis puede ser muy severa, muy aguda, puede generarte daño hepático, hiperbilirrubinemia, puede generarte inclusive choque anafiláctico y la muerte, ¿no? Entonces, aquí lo importante es decir que el 1.1, el 1.2 y el 7 son los más antigénicos. De hecho, cuando se tipifica en perros, no es tanto para saber qué grupo sanguíneo es, sino es más para estar seguros que no es el 1.1 o que no es el 1.2, ¿no? Si no es estos, pues ya estamos de gane, vamos a decirlo, ¿no? Y este grupo sanguíneo tal se ha descubierto recientemente, se descubrió en un perro dálmata, y bueno, falta todavía saber cómo su significado, su importancia clínica, ¿no? En gatos es más fácil, porque solo son 3 tipos los importantes. Ya se describió otro, que es el MIC, pero solo hay, los importantes son 3. El A, el B y la mezcla de los dos, que sería el AB. El A está en la mayoría de los gatos y el B solamente en estas razas. O sea, el B es como poco frecuente. La mayoría de los gatos son del grupo A. Y el AB, pues también es todavía más raro. Ahora, no hay reacciones importantes en un gato tipo A que recibe sangre de tipo B. ¿Qué significa esto? Que el tipo B no es antigénico, aunque se acorte la vida de los eritrocitos. Pero si un gato del tipo B recibe sangre del tipo A, los eritrocitos se destruyen en minutos a horas. ¿Qué significa esto? Que el tipo A es el más antigénico en gatos. El tipo A es el más antigénico y el B el menos antigénico. ¿Ok? Entonces, este es un nuevo tipo sanguíneo, por lo menos en gatos, el MIC. Creo que el gato se llamaba Mike o algo así. El gato se llamaba Mike y por eso le pusieron MIC. Reacción hemolítica cuando se transfunde un MIC positivo a uno negativo. Sí fue un guiño. Lo del MIC es un nuevo grupo sanguíneo que se detectó en un gato, y la importancia del MIC es que más allá de si es tipo A o tipo B, como que se ha determinado que si tienes un gato MIC positivo y transfunde su sangre a otro MIC negativo, o sea, vamos a suponer que los dos son tipo A, ¿no? Y tú dices, si yo tengo un gato tipo A y transformo a otro gato tipo A, no tiene por qué haber reacción post-transfusionales. Pero entonces se dieron cuenta que a pesar de que se realizó esta transfusión, probablemente en este gato Mike, hubo reacciones transfusionales. Cuando se estudiaron los eritrocitos se detectó el antígeno, bueno, este antígeno MIC. Entonces ahora se sabe que puede ser importante y que entonces si tienes uno MIC es mejor no transfundir a uno no MIC porque puedes generar reacciones post-transfuncionales, ¿no? Entonces, si tienes 2 MIC, no hay problema, o si tienes 2 no MIC, tampoco hay problema. Así, Andrea. En caballos sí es un relajo total, porque fíjense, estos son los grupos sanguíneos principales, A, C, D, K, P, Q y U, con 32, a su vez 32 antígenos cada uno. Entonces se hace cualquier cantidad de grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, yo diría que no es tan común la transfusión en caballos, pero quizá lo que tendríamos que saber que el AA y el Q, o
sea, el AA y el QA son los más antigénicos, ¿no? Si se hicieran tipificación, más que detectar el tipo específico, es asegurarnos que no es ni el A ni el QA, porque estos serían los más antigénicos. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto. Este es como un resumencito, ¿no? Bueno, es una tabla que consideré importante, pero es un poco lo que hemos mencionado, algunas cosas. Entonces, consideraciones en medicina de transfusión, ¿no? Y para diversas especies. Perro, tipo inmunogénicos o antigénicos, 1-1 y 1-2. Bueno, el 7 también, pero estos son los más importantes. Anticuerpos, o sea, que haya, digamos, anticuerpos no propios. Una cosa son los autoanticuerpos y otra cosa son los aloanticuerpos, no hay. Donador ideal, pues los que sean negativos a estos. Y el tipo 4 pues, sería el mejor, ¿no? Pero en principio, negativos a los más antigénicos. Y este es otro tema, ¿no? Que se dice que, ¿se acuerdan lo que pasó con el paciente esquizofrénico, ¿no? Cuando transfundas por primera vez, no sueles tener reacciones adversas severas. ¿Por qué razón? Porque no hay una respuesta inmune ante esos antígenos. No hay una respuesta inmune porque es la primera exposición, o sea, de acuerdo. Entonces no hay anticuerpos, ¿no? Esto no sucede en todos los casos, depende si hay auto o aloanticuerpos. Pero estoy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes, ¿no? Y lo que dice Wendy, lo que dice Juan. No tenemos anticuerpos en contra de esos antígenos, entonces apenas se generan, se empiezan a generar. Entonces no es tan severa la reacción. Pero una segunda transfusión con el mismo tipo de sangre de la primera, ya tienen los anticuerpos y entonces sí la destrucción es inmediata, ¿no? Entonces sí, básicamente es por eso. De todas maneras se recomienda siempre hacer las pruebas de compatibilidad sanguínea en todos los casos, por si las dudas, ¿no? Entonces, la vida media de las células, 21 días, poquito, en realidad poquito, a pesar de ser compatibles, ¿eh? Y la dosis que se recomienda transfundir, en general 500 mililitros en perros grandes o 20 mililitros por kilogramo. En gato, A es el más común, B es el menos común, AB es muy raro. Anti-B ligero en gatos tipo A, pero anti-A marcado en gatos tipo B, es lo que les decía. El A es el más antigénico. Donador ideal tipo A para la mayoría. El problema es cuando tienes un B, ¿no? Si es tipo A para A, pues como son la mayoría, aquí no hay tanto problema. Riesgo en la primera transfusión. Gato, transfunde con tipo A. Si se transfunde con tipo A, pero a tipo B, ¿no? O sea, tipo A bajo, tipo B alto si se transfunde con tipo A. Bueno, esto es repetitivo. Vida media de células de 29 a 39 días. Y bueno, aquí la dosis, ¿no? Y bueno, para caballo y para vaca, ¿no? Que es, les digo, poco frecuente que se hagan transfusiones en estas especies. Muy bien. Ahora, pruebas de compatibilidad sanguínea. Vamos a ver qué horas son. Las 3, tenemos un rato. Pruebas cruzadas o de compatibilidad sanguínea. Entonces, lo que hacen estas pruebas, el fundamento o el objetivo de estas pruebas es justo como su nombre lo dice. Saber si hay compatibilidad entre un individuo que va a ser el donador y al que se le va a administrar la sangre al receptor. Entonces, entre el donador y el receptor. Entonces, aquí, fíjense cómo la compatibilidad tiene que ir en los dos sentidos. O sea, hay que ver que en el donador no haya anticuerpos en contra de los eritrocitos del receptor y viceversa. Hay que ver que en el receptor no haya anticuerpos en contra de los eritrocitos del donador, ¿no? Por eso es esta onda de cruzado, ¿no? Entonces, presencia o ausencia de anticuerpos inducidos o naturales
contra antígenos eritrocitarios. Bueno, ¿cómo van hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Déjame ir por tantita agua, ¿va? Así tipo 30 segundos, porque como que me dio sed. Aquí hay que poner atención, porque luego puede así como revolverse un poco. Pero bueno, a ver. Vamos a ver. Procedimiento para realizar las pruebas cruzadas. Entonces, en principio, debemos de tomar la muestra del donador y del receptor. Recuerden que esto se hace con anticoagulante EDTA. Entonces, ya que tenemos las muestras en el laboratorio, aquí quizá me salté un paso que se puede hacer también, que es medir el hematocrito y las proteínas totales. Uno supone que el clínico ya lo hizo y que por eso está mandando a ese donador, pero a veces te lleva sorpresas. Y una de las sorpresas puede ser que el donador, por ejemplo, tenga anemia o que tenga hipoproteinemia y entonces no lo podrías usar, ¿no? Entonces, por regla, medimos el hematocrito de los dos y medimos también proteínas totales de los dos, ¿no? Entonces, fíjense, a mí me gusta siempre marcar todos los tubos. Bueno, en patología clínica y en laboratorio siempre hacemos eso, ¿no? Los químicos se reconocen porque tienen llenos sus bolsas de la bata, de plumas y lápices y todo eso. Entonces, tengo dos tubos. A un tubo le pongo D de donador y a otro tubo le pongo R de receptor. Entonces, lo que voy a hacer es centrifugar los dos tubos y después de centrifugarlo, separo el plasma. Entonces, en un tubo voy a dejar ED, que son eritrocitos del donador, y PD, que es plasma del donador, ¿no? Entonces, separé el plasma de los eritrocitos. Después, otro tubo, que es R, que yo sé que este es el receptor, lo voy a centrifugar, o sea, centrifugamos 2000 o 3500 revoluciones por minuto por 5 minutos o 10 minutos y separo eritrocitos del receptor con plasma del receptor. Entonces tengo eritrocitos y plasma tanto de donador como de receptor y cada uno de los tubos perfectamente identificado, porque si te confundes, pues ya no sirvió la prueba. Bueno, entonces es esto lo que hago. Centrifugo, aquí está la muestra, centrifugo, al centrifugar los eritrocitos se concentran en la parte inferior y el plasma se queda en la parte superior. Con una pipeta Pasteur, por ejemplo, separo, como veo aquí, el plasma, los eritrocitos y los identifico. Una vez que tengo ya digamos, esta separación, lo que tengo que hacer es lo que llamamos el lavado de los eritrocitos. ¿Para qué sirve lavar los eritrocitos? Sirve para retirar de su superficie cualquier antígeno que pueda estar interfiriendo en las pruebas cruzadas, pero que sean antígenos no específicos o no propios de la membrana del eritrocito, sino alguna otra cosa que puede estarse adhiriendo, algún fármaco, por ejemplo, pues no sé, pueden ser muchas moléculas que pudieran funcionar como antígenos, pero el lavado de los eritrocitos me permite que esos se eliminen si es que están presentes. ¿Cómo lo hago? Digamos, tengo el tubo con los puros eritrocitos, lleno el tubo con solución salina fisiológica,
lo homogenizo, simplemente le doy vueltas al tubo para que se homogenice, se mezcle con la solución salina, lo centrifugo y después decanto. Es decir, el líquido, al centrifugarlo, se separa los eritrocitos del líquido, decanto o elimino el líquido con solución salina fisiológica y el procedimiento lo repito 3 veces. Vuelvo a poner solución, vuelvo a homogenizar, centrifugo, elimino y así 3 veces. Con eso ya tengo lavados los eritrocitos. Lo siguiente es hacer una suspensión con los eritrocitos lavados porque no podría utilizar los eritrocitos así de manera directa porque son muchos, o sea, la concentración de eritrocitos es muy alta y eso no me va a permitir identificar cuestiones como aglutinación. Entonces tengo que diluir los eritrocitos, eso le llamamos suspensión a su dilución. Y la dilución recomendada es entre el 2 y el 4%. Entonces, lo que voy a hacer aquí, bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Mezclas 0.02 mililitros. Esto lo tienes que hacer con una micropipeta. Con 0.2 mililitros de eritrocitos con 0.98 mililitros de solución salina fisiológica. Si esto lo van a hacer quizá a nivel de consultorio o clínica y no tienen micropipetas, pues también podrían hacerlo así un poquito más, digamos, empírico, ¿no? Se añade una gota de sangre por 49 de solución salina fisiológica. O esto lo puedes hacer, por ejemplo, con una jeringa de insulina. 0.2 mililitros de sangre por 4.8 mililitros de solución salina. Cualquiera de las 3 técnicas la puedes utilizar. Lo importante es tener esta suspensión entre el 2 y el 4%. ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que no, ¿no? Todo bien. Ok, vienen entonces las pruebas cruzadas, ¿no? Y tenemos 2 tipos de pruebas cruzadas, que es la mayor y la menor. La prueba cruzada mayor, guiño, la prueba cruzada mayor es la mezcla de los eritrocitos del donador con el plasma del receptor. Entonces, ¿qué es lo que quiero identificar aquí en esta prueba cruzada mayor? Si hay antígenos, no, anticuerpos. ¿En cuál y cuál o qué? En el plasma del receptor, ¿no? Bueno, es que se tiene los eritrocitos del donador con el plasma del receptor, entonces está buscando si tiene anticuerpos el receptor. Ok, ajá, como comenta Wendy, ¿no? Si en el plasma del receptor hay anticuerpos en contra de los eritrocitos del donador. ¿Estarán de acuerdo que se llama mayor porque yo diría que es la prueba más importante? Porque es lo que se va a hacer. Se van a administrar eritrocitos del donador al receptor. Pero si el receptor tiene anticuerpos en contra de los eritrocitos del donador, pues esos eritrocitos que estás transfundiendo no van a servir porque se van a hemolizar. Y entonces, la prueba cruzada menor son plasma del donador mezclado con eritrocitos del receptor. Esta es la prueba menor. Y pues sería al revés, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Que en el donador no haya anticuerpos que vayan en contra de los eritrocitos del receptor, ¿no? Entonces puede suceder que la mayor me salga incompatible o compatible y que la menor me salga incompatible o incompatible. Obvio, si las dos son incompatibles, no hay modo de transfundir. Pero ¿qué decisión tomarían si la prueba mayor es, por ejemplo, compatible y la menor es incompatible? O viceversa. En este primer ejemplo, vamos a suponer que la mayor es compatible y la menor es incompatible. ¿Qué decisión toman ahí? ¿Transfunden o no transfunden?
¿Qué dice Andrea? No pasa la sangre completa. Dice Jimena. Sí, que sí transfunde. Dice Juan, pues depende de la gravedad del paciente que requiere la transfusión. Bueno, eso sí, eso en todos los casos, ¿no? En todos los casos hay que considerarlo, pero vamos a suponer que sí necesitas la transfusión, que sí la necesita realmente. Pero entonces la mayor salió compatible y la menor incompatible. Entonces, si en este ejemplo que les doy, lo que podrías, como dice Andrea, lo que podrías transfundir sería únicamente eritrocitos, ¿no? Porque si la mayor es compatible, si yo pongo eritrocitos del donador al receptor, no pasa nada. El problema es el plasma. Porque si la menor es incompatible, si pongo plasma del donador en los eritrocitos del receptor, pues aquí en este plasma hay anticuerpos en contra de los antígenos del receptor. Entonces, en ese sentido, solamente podría transfundir los eritrocitos, que es lo que más necesitamos. Sí, Wendy, creo que es Wendy. Los eritrocitos ya, aquí todos están lavados, tanto del donador como del receptor. Y además estamos trabajando con la suspensión, ¿no? Por eso le puse SED. Suspensión de eritrocitos del donador y suspensión de eritrocitos del receptor. Ajá. Ahora, si la mayor te sale incompatible, pues aquí no puedes transfundir. O por lo menos no puedes transfundir eritrocitos, que generalmente es lo que más se necesita, los eritrocitos. Generalmente la transfusión, como vimos, es más en anemias, entonces los eritrocitos son los que necesitamos. Entonces, aquí no puedes transfundir, solo podrías transfundir plasma si la menor te saliera compatible y la mayor incompatible. Y plasma, pues habría que ver si se necesita, ¿no? Porque a lo mejor el paciente tiene anemia, pero no tiene ni deficiencia en los factores de coagulación, ni tiene hipoproteinemia, ni necesita el plasma. Entonces, a lo mejor ahí no transfundes. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo se realiza la prueba mayor y menor? Pues aquí ya es fácil, ¿no? Porque yo tengo ya las suspensiones y yo tenía el plasma, los tubos del plasma separados. Entonces, 2 gotas en la mayor, 2 gotas de la suspensión de los eritrocitos del donador y 2 gotas del receptor, ¿no? Nada más. Y los pongo en un tubo, en otro tubo. Esto debía haberlo puesto rojo, no azul. Y la menor, 2 gotas de los eritrocitos del receptor, 2 gotas de aquí con 2 gotas de acá. Y tengo ya estos 2 tubos que yo los denomino PMEN, prueba menor, y PMAI, ¿no? Prueba. ¿Qué les hago? Los tengo que colocar en baño María. Bueno, antes de eso, esto no todo el mundo lo hace, pero puedes hacer si quieres un control. Puedes hacer un control. ¿Cómo sería el control? Pues mezclar los eritrocitos del donador con el plasma del donador y mezclar los eritrocitos del receptor con el plasma del receptor. Es un control burdo, ¿no? Pero si en cualquiera de estas pruebas me sale incompatible, pues hubo un problema. Nos confundimos con los tubos porque lo que sí no puede suceder ni puede salir es que en los eritrocitos del donador hay anticuerpos en contra del mismo donador. Eso no puede suceder. Entonces, es la forma en cómo se podría hacer un control. Bueno, ya que tengo entonces los tubos, me espero 30 minutos a temperatura ambiente o en baño María 15 minutos a 37 grados centígrados. Y ya que sucedió eso, entonces sí voy a evaluar si es compatible o no. Entonces, ¿qué hago? En primer lugar, centrifugo el tubo. Y entonces se queda en el fondo un botón de eritrocitos y en la superficie, pues el líquido de la solución. Si yo veo hemólisis en esa solución, es porque la prueba es incompatible, ¿no? Ese sería como el primer punto de la evaluación. Después, lo homogenizo
y hago la evaluación microscópica. Entonces, coloco una gota de la suspensión, bueno, de la prueba, coloco una gota sobre una laminilla y entonces los eritrocitos tienen que estar distribuidos de manera uniforme. Pero si yo veo grumos, agregados, cúmulos, como aquí, eso es aglutinación y cualquiera de las dos, o hemólisis o aglutinación, hacen la prueba incompatible. Entonces, la presencia de estos hallazgos se interpreta como incompatibilidad sanguínea. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues ni modo, informar al clínico y ya sea el clínico o el tutor, conseguir otro donador. Fíjense que recientemente en el departamento, bueno, no tan recientemente, pero hace un par de meses, estudiamos un artículo de xenotransfusión. ¿Saben qué es la xenotransfusión? ¿Lo han escuchado? ¿Pero a qué les suena? Con X, es xenotransfusión. Vamos a ver. Bueno, xeno significa externo, ¿no? A ver. Lo estoy buscando aquí. Xeno, por ejemplo, xenofobia, que es odio al extranjero. No sé si es externo o extraño. Pero sí, es como dice Jordan, transfundir sangre de una especie a otra especie diferente, ¿no? Lo que yo les comentaba al inicio de este caso del becerro a la persona. Bueno, no es tan raro que se haga xenotransfusiones de perro a gato, porque a lo mejor puede ser no fácil, pero accesible un donador perro, pero un donador gato es más complicado. Ajá, si les interesa, les podemos pasar un artículo. A ver, Denis, si lo tienes ahí a la mano y se los puedes enviar ahorita en el chat y ya, si les interesa. Pero entonces, este artículo es muy importante porque había mitos sobre si es adecuado o no. Entonces, son de esas cosas que hacemos, que se hace de manera rutinaria, pero todo el mundo te dice que no lo hagas. ¿Qué otro ejemplo puede haber? O sea, algo que hacemos de manera rutinaria, pero pues sí, pero que no debes hacer, pero de todas maneras lo haces. No sé, siempre violamos la ley, ¿no? Así. Sabemos que no lo tenemos que hacer, pero de todas maneras lo hacemos. En fin. Entonces, este artículo como que plantea, a ver, vamos a quitar esos mitos. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Hay riesgos o no hay riesgos, no? Y entonces hacen como el estudio y lo que dicen es, a ver, sí se puede hacer la xenotransfusión, pero hay ciertas indicaciones en las cuales las puedes hacer, ¿no? Entonces, porque tienen complicaciones éticas. Pero entonces dicen, si tú tienes que salvarle la vida a un gato y no tienes sangre, no tienes un donador de gato, pero sí tienes uno de perro, o sea, ahí como que tienes que pensar en el riesgo-beneficio. Si yo no lo transfundo, se muere, eso estoy seguro. Y si lo transfundo, puede ser que le salve la vida. Entonces, sí puede tener reacciones adversas, sí las puede tener. Pero si no lo transfunde, se va a morir, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes lidiar con las reacciones adversas y dar algún tratamiento antihistamínicos o prednisona o algo para evitarlo, pero le salvas la vida, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iba la conclusión. Entonces, ¿cuánto extraer? ¿Cuánto administrar? Esto ya es más clínico también, ya no nos corresponde tanto a los patólogos clínicos. Antes de pasar aquí, ya casi voy por las últimas diapositivas. De las pruebas cruzadas, ¿les quedó alguna duda? ¿Dijo que se ponía en baño María o eso ya no? ¿Pero que se ponía en qué, perdón? ¿En baño María? Es que no Sí. Ah, ok. Y creo que había una, preguntó algo, no sé si era esa misma pregunta, pero bueno, ya no la veo aquí en el chat. Pero sí, una vez que tenemos la suspensión,
que tenemos las pruebas cruzadas como tal, se tienen que incubar, pero son estas dos opciones. O la dejas a temperatura ambiente 30 minutos, pero si quieres apurarte o quieres hacerlo más rápido, colocas el tubo en baño María por la mitad del tiempo, que serían 15 minutos, pero a 37 grados centígrados. Pues esa sería la incubación. Ya después que pasaron esos 5 minutos, entonces ya haces estas otras pruebas para su interpretación. ¿Alguna otra duda? Dice, ¿hay alguna manera de hacer pruebas cruzadas sin una centrifugadora o de plano es imposible? Es que sí tienes que, o sea, tienes que separar el plasma, eso sí, tienes que separarlo. Si no es con una centrífuga, si la pregunta es, si no lo separo con una centrífuga, ¿lo puedo separar con otra cosa? Si puedes separarlo, pues está bien, es lo que se necesita, pero sí tienes que separarlo. No sé, se me ocurre. ¿Se acuerdan cuando una vez les estaba dando clases a ustedes? Esto me va a servir para comentar algo. Pero les estaba dando clases a ustedes y me habló un estudiante del semestre pasado que tenía un perro que se le estaba muriendo. Inclusive me lo puso en vivo y así. Y entonces él quería hacer lo tenían que transfundir y quería hacer unas pruebas cruzadas, pero no se acordaba. Y ya les dije cómo hacerlas. Ya no supe qué pasó al final. Pero esto lo digo porque cuando termine nuestro curso, me parece que la enseñanza pues va más allá de un semestre, ¿no? O por lo menos lo que yo suelo hacer, o me gusta hacer, pues no es nada más como el compromiso que tengo ahorita con ustedes. El punto es que, independientemente de este semestre y de esta clase, el resto de sus vidas, si tienen alguna duda en los que les pueda ayudar, pues solo contáctenme y si puedo, con mucho gusto. Bueno, será una nota aparte. Entonces, esto sí se puede hacer a nivel de clínica, pero sí tienes que separar forzosamente, eso sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Creo que había una opción con una licuadora, no recuerdo bien si con una licuadora, un motor de licuadora, y como que amarraban los tubos con un como lacito, entonces echabas a andar el motor de la licuadora y giraba y se separaba, ¿no? Creo que había esa opción. Ok. A lo mejor en YouTube pueden encontrar cómo hacer una centrífuga manual. ¿Cuánto extraer y cuánto administrar? Bueno, extraer 20 mililitros por kilogramo de peso cada 15 días, o sea, una bolsa quizá de 250 mililitros cada 15 días podría estar bien. O una lavadora, dicen, pues quién sabe. Pues igual, ¿no? Meter los tubos a la lavadora. Pues ahí cálenle, sí, cálenle, échenle ahí a la lavadora a ver qué les dice su mamá. Motor, creo que alguien había hecho con un motor de carro, con un ventilador de carro, creo. No, sí, el chiste es como ser creativos, ¿no? O con unas hélices de helicóptero. De hecho, fíjense que si tú dejas estática una muestra, se separa. No tanto, no se separa mucho, pero sí los eritrocitos se sedimentan y el plasma se queda arriba. Queda un poco contaminado, no es lo mismo que centrifugarla, ¿no? A lo mejor puede haber ahí algunas opciones. O así, de plano, habría que probar, ¿no? Un lacito y así. Nada, eso no creo que se pueda. ¿Cuánto administrar? 2 mililitros de sangre por kilogramo elevan el hematocrito 1%. Estos son como datos, pero realmente, bueno, la velocidad de administración, porque si es muy rápido, le puedes producir edema. Pero podemos usar esta fórmula, fíjense. Volumen a transfundir en mililitros es igual a el peso del paciente por, yo he visto otros factores, puede variar un poquito este factor, pero vamos a dejar estos. Por 85 en perro y 60 en gato, es que no puedes, lo que vas a transfundir es para elevar el hematocrito solamente 10 unidades, como dice aquí. O sea,
Si yo tengo un hematocrito de punto 10, yo voy a transfundir para que el hematocrito suba a punto 20. No puedo transfundir para que suba a punto 40, que es lo normal. ¿Por qué? Porque es un exceso de sangre y le vamos a inducir hipervolemia. Entonces, este cálculo siempre tiene que hacerse así. Entonces, es el hematocrito que yo deseo. ¿Cuál es el que deseo? 10 unidades más del que tiene. Menos el del paciente, que es el hematocrito que tiene, el que tiene anemia, entre el hematocrito del donador. Por esta razón también, pues se tienen que tener los hematocritos, los valores de los hematocritos. Y esto ya te da en mililitros la sangre que tú tienes que transfundir. En la llanta del carro o de la bicicleta. Bueno, pruébenle con varias opciones. Ok, esta es la última diapositiva y nos vamos a un descanso. Entonces, ¿cuáles son las reacciones? Ah, hay algo que les tengo que decir que no les dije. Los anticoagulantes que se utilizan para las bolsas de transfusión es el CDA, ácido cítrico dextrosa, CDA y... Bueno, principalmente es el CDA. Hay otro, ahorita se los comento. Ahorita que me acuerdo se los comento. ¿Tú te acuerdas, Denis, cuál es el otro? O Moy, ¿te acuerdas cuál es el otro? Bueno, ni siquiera sé si está. Denis sí estaba, pero Moy no sé. Bueno, si no ahorita les digo. Pero ácido cítrico dextrosa, CDA, es uno de los que se utilizan. Inclusive puede haber, por exceso de EDTA, puede haber intoxicación. Bueno, de EDTA, quiero decir de anticoagulante. Ok, entonces, las reacciones post-transfuncionales. Ok. Se clasifican en inmunológicas y no inmunológicas, ¿no? Entonces, las inmunológicas son las que suceden propias del organismo, del animal, en contra de la sangre o el componente o el hemoderivado transfundido, ¿no? Es porque siempre va a ser secundario a un estímulo inmune, ¿no? Como las clásicas de hipersensibilidad, urticaria o hemólisis en los eritrocitos o fiebre. La hemólisis puede ser un proceso hemolítico agudo, rápido, intravascular. Recuerden que a ver, vamos a recordar esto. El proceso hemolítico puede ser intravascular y extravascular. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Como su nombre lo dice, intravascular, la ruptura del eritrocito sucede dentro del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué le pasa a la hemoglobina? Se libera en sangre y la orina pasa por el filtrado glomerular. Perdón, la hemoglobina que se liberó pasa por el filtrado glomerular y la puedes detectar en la orina como hemoglobinuria. Entonces hay hemoglobinemia y hay hemoglobinuria. Y en una hemólisis extravascular, la destrucción de los eritrocitos sucede en el sistema fagocítico mononuclear y entonces, como es el macrófago el que lo fagocita, el macrófago tiene la maquinaria enzimática que va a convertir el grupo en bilirrubina. Entonces esta bilirrubina sale del macrófago, como ya estudiamos antes, se va al hígado y bueno, también y se elimina por los ácidos biliares, pero también cuando incrementa la bilirrubina en sangre, se elimina por la orina y podemos ver bilirrubinuria. O sea, esas son las diferencias principales entre hemólisis extravascular e intravascular. Entonces, la hemólisis inmediata suele ser más bien intravascular. Y la hemólisis retardada, bueno, puede suceder hemólisis retardada en donde se caracteriza más por hiperbilirrubinemia. Esta hemoglobinemia y hemoglobinuria en realidad es más propia de la hemólisis intravascular e inmediata. Y los no inmunológicos, que son, algunos de estos son como iatrogenias en realidad, ¿no? Son parte de la técnica más que de lo que el organismo genera en contra de la transfusión. Por ejemplo, bueno, fiebre también, sobrecarga de volumen,
o sea, exceso de sangre, intoxicación con citrato o con el anticoagulante, o que la sangre, no hayamos hecho un tamiz, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas comunes, y que podamos causar una transmisión a partir de sangre contaminada. La sobrecarga se manifiesta con vómito, tos y disneas por el edema pulmonar, o el citrato puede causarte un daño hepático, bueno, más bien intoxicación por citrato porque no lo metaboliza el hígado, hipocalcemia porque el anticoagulante también quema el calcio, el citrato, ¿no? En fin, entonces, bueno, estas son las diferentes reacciones post-transfuncionales, ¿no? Ok. ¿Dudas? Voy a dejar de grabar tantito. Recording stopped. ¿Cómo se sienten para empezar realmente con el tema que tocaba el día de hoy? ¿Qué es hígado? ¿O prefieren que veamos algunos casos y hígado lo dejemos para la siguiente clase? ¿Qué piensan? O las dos, de plano las dos. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a tomar un descanso, son las 3:30, nos vemos a las 3:45. Vamos a ver un par de casos, pero como seguramente va a sobrar un poco de tiempo, empezamos con la introducción de hígado, ¿va? Porque vamos un poquitín atrasados. Bueno, vamos a hacerle así. Sale, nos vemos ahorita en un ratito. Voy a comer algo. Ay.